síntesis de esta clase. Entonces, de nuevo, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar el encuentro sincrónico de la clase 3. En esta clase vamos a trabajar con dos temas muy importantes para esta materia y para el desarrollo motor, que son los factores que inciden en el desarrollo motor. Y fundamentalmente con los que vamos a trabajar es con los factores endógenos, que son el crecimiento y la maduración. Pero hasta acá venimos desarrollando otros temas, y entonces me parece que antes de empezar a trabajar con el concepto de factores, con crecimiento y maduración, es necesario que podamos hacer una recapitulación y una revisión de los temas que venimos analizando. En la primera clase trabajamos con corporeidad y motricidad, que son dos conceptos que lo que nos permiten hacer es un cambio de mirada sobre el objeto de estudio de esta carrera y de esta materia, que es precisamente el ser humano en su desarrollo, y no solamente en su desarrollo humano, sino en su desarrollo, una dimensión de ese desarrollo, que es el desarrollo motor. Y cómo es necesario que podamos analizar ese desarrollo motor desde dos dimensiones, como son la corporeidad, es decir, esa vivencia y esa representación y esa toma de conciencia de que soy un cuerpo. Eso es la corporeidad, esta vivencia, toma de conciencia, representación mental de que soy un cuerpo. Esto que tanto discutimos en varios de los encuentros es que no tengo un cuerpo, no tengo una herramienta, no tengo un objeto separado de mí. Yo soy un cuerpo y mi corporeidad es una de mis dimensiones. Otra de las dimensiones de mí es la motricidad, que precisamente es la que me permite controlar los movimientos que hago yo como cuerpo. Pero que esa motricidad no está dada solamente por el funcionamiento del sistema nervioso, sino que la evolución y el desarrollo de esa motricidad va acompañando el desarrollo de las otras dimensiones. Es decir, yo al mismo tiempo se va desarrollando mi corporeidad, mi motricidad, mi afectividad y todo el conjunto de procesos que me permiten controlarme a mí mismo, es decir, controlar mi corporeidad y poder desarrollar todas mis dimensiones, y lo que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de esta materia en este cuatrimestre es cómo se va dando la evolución, el desarrollo de todas esas dimensiones. Y eso fue la primera clase, ¿no? Hablamos de corporeidad y motricidad. En la segunda clase analizamos el concepto de desarrollo motor. La clase pasada. ¿Hay alguien? Por favor, ayúdenos con Laudina está abierta, Raquel, está abierto tu micrófono. Fíjate si lo podés silenciar. Raquel. Ahí va. Bien, buenísimo, ahí sí puede silenciar Raquel. Gracias, Raquel. Entonces, a ver, tenemos en claro que todos están en sus casas, así que tengámonos paciencia y que a veces están los micrófonos abiertos, y bueno, que cuando nos damos cuenta lo que hacemos es los cerramos para que los sonidos de nuestros ambientes no interfieran, pero que bueno, es lo que pasa. Bien, entonces, la segunda clase, que fue el encuentro de la semana pasada, analizamos, que estábamos desarrollándolo durante toda la semana pasada, analizamos el concepto de desarrollo motor y dijimos que era muy importante entender que el estudio del desarrollo motor era estudiar ¿qué? ¿Cuál era el concepto macro, el concepto más general cuando analizamos el desarrollo motor? Las capacidades y las habilidades. Sí, Camila, pero las capacidades y las habilidades forman parte de este concepto más macro. ¿Cuál es el concepto más macro? Las competencias motrices. Tal cual, las competencias motrices. Sí, Camila, entonces, lo que analizamos la semana pasada es que lo que vamos a hacer en esta materia es estudiar cómo van evolucionando las competencias motrices. Y que para entender las competencias motrices teníamos que entender que una competencia motriz es la síntesis, ¿sí? Y la interacción dialéctica. ¿Qué quiere decir interacción dialéctica? Que se influyen mutuamente y que se modifican para dar un resultado distinto. La interacción que se da entre lo que traigo, que es mi capacidad, ¿sí? El conjunto de mis capacidades, porque no tengo una capacidad, tengo un montón de capacidades, ¿sí? Que son intelectuales, que son
sociales, que son prácticas, y las habilidades, que es lo que yo voy aprendiendo, lo que voy adquiriendo, producto de la interacción que voy teniendo con el medio. Y además, producto de cómo se van dando todos los procesos que también traigo genéticamente determinados, que son los que vamos a analizar hoy. Es decir, ¿cómo es que voy siendo cada vez más competente? ¿Cómo es que esas capacidades que traigo me van permitiendo aprender nuevas habilidades? ¿Y por qué hay habilidades que las aprendo en un determinado momento y no las puedo aprender en otro? Por ejemplo, ejemplo concreto. ¿Yo puedo aprender a correr a los 6 meses? Bien, todos No. dicen que no. Bueno, pero eso que sabemos que no se puede, tiene una explicación desde el desarrollo motor. Porque más allá de que yo traiga como ser humano capacidades para coordinar, es decir, todo el conjunto de capacidades coordinativas, y además traiga capacidades como condicionales, como la fuerza, la flexibilidad, la velocidad y demás, hasta que mi sistema nervioso no esté maduro, mielinizado, que es lo que vamos a ver hoy, la forma en la cual se van a ir desarrollando esas capacidades, entre otros factores, es por los factores de crecimiento y maduración, hasta que mi sistema nervioso no se mielinice, no voy a poder aprender una habilidad que es correr. Yo no sé, cuando nazco no sé ni correr, ni caminar, ni siquiera sé sostener mi cabeza. No sé y no puedo sostener la cabeza. Si no hay alguien adulto que me sostenga la cabeza, mi cabeza estaría girando, y a donde va mi cabeza iría yo, todo el resto de mi cuerpo, mientras que soy un bebé recién nacido. Entonces, para que ese desarrollo se pueda dar y yo sea cada vez más competente, por ejemplo, una gran competencia al terminar el primer año de vida es lograr el control postural, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un niño cuando cuando está por cumplir el año, tiene que lograr un control postural que es el de poder sentarse por sí mismo y el de poder pararse. Es más, muchos chicos todavía al año no aprenden a caminar. Bueno, pero aprender a sentarse y aprender a pararse no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende. Se trae la capacidad y gracias al crecimiento, a la maduración y a la estimulación que tengo del ambiente, es decir, la enseñanza y el aprendizaje, logro pararme. Entonces, eso es muy importante que ustedes puedan entender qué es lo que estudia esta materia. En esta materia vamos a estudiar juntos cómo se van desarrollando las competencias motrices. Es decir, vamos a ir analizando. Lo voy a compartir para que lo puedan fijar también como imagen. ¿Dónde lo tengo? Aquí no lo tengo. Acá tengo factores. ¿Esto qué es? Esto también es factores. Ténganme un minuto de paciencia. Vamos allá. A ver si abrimos este. Que es otro de los que vamos a ver ahora. Pero no es este el que tenemos que trabajar. Este. Vamos a ir con este. Entonces, esta diapositiva que, epa, se fue. Esperen un segundito. Vamos de nuevo, compartir. Este me parece que es un concepto central que ustedes tienen que rescatar y que tienen que tener la posibilidad de tener como punto de partida de esta materia. Entonces, ¿qué estudiamos en esta materia? En esta materia estudiamos la construcción de las competencias motrices. Y esa construcción se va dando gracias al desarrollo de lo que traigo, que son mis capacidades, y al aprendizaje, gracias a esas capacidades, al aprendizaje y a la adquisición de habilidades. Las capacidades no las veo, las habilidades las veo, las capacidades las traigo, las habilidades las aprendo. ¿Y cómo analizamos este círculo virtuoso? Que en la medida que aprendo habilidades, esas habilidades me van a permitir desarrollar mis capacidades, y en la medida que mis capacidades se desarrollen cada vez más, voy a poder ejecutar mis habilidades cada vez con mayor dominio y eficacia. Entonces, esto es central. Pero para que esa interacción entre las capacidades y las habilidades se dé, tienen que, o inciden en esta relación entre capacidades y habilidades,
distintos factores. Y esos distintos factores es de los que vamos a hablar específicamente en este encuentro sincrónico, que es el tema de la clase 3, que son crecimiento y maduración. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bien. Otro tema muy importante que deberíamos, como para cerrar la clase 2 y poder meternos de lleno en este encuentro en crecimiento y maduración, es cómo les resultó la clasificación de las capacidades y de las habilidades, que eso es algo que había quedado pendiente. ¿Todos entendieron la diferencia entre las capacidades intelectuales, prácticas y sociales? Y dentro de las prácticas, entre las capacidades condicionales y coordinativas, o coordinativas y condicionales, ¿esa diferencia está clara? Por ejemplo, si yo les pregunto, pregunta del parcial, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto, las capacidades coordinativas dependen de lo metabólico o de lo neuromuscular. Lo neuromuscular. Neuromuscular. Camila y Sabrina dicen de lo neuromuscular. ¿Los demás qué dicen? Vuelvo a hacer la pregunta, ¿sí? Vuelvo a hacer la pregunta. Nosotros dijimos que... También. ¿Cómo? ¿Quién habló también que no lo escuché? Yo, profesora Leonardo, que es neuromuscular. Neuromuscular también. Entonces, cuando yo hago esta pregunta, lo que estoy queriendo hacerlos pensar es todas las capacidades, si bien uno es un todo, no es que es sistema nervioso, sistema digestivo, uno es una unidad, la realidad es que sobre determinadas capacidades inciden más unos procesos fisiológicos que otros. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la coordinación y las capacidades coordinativas, inciden más unos órganos y unos procesos que otros. En cambio, sobre la resistencia aeróbica o sobre la flexibilidad, inciden más otros procesos. Entonces, la pregunta es, sobre las capacidades coordinativas, esa fue la pregunta. ¿Cuáles son los procesos o cuáles son, sobre las capacidades coordinativas, para ustedes, ¿con qué procesos fisiológicos lo relacionan? ¿Más con procesos y sistemas neuromusculares o con procesos metabólicos? Y ahí aparecieron las respuestas. Neuromuscular. Porque debe existir una coordinación entre lo que estoy haciendo y lo que haré después. Sí, tiene que existir una coordinación, pero fundamentalmente tiene que ver con cuál es es decir, acá más que pensar en uno o en otro, es pensar en cuál tiene es el que predomina, ¿no? Siempre en el campo del desarrollo motor vamos a hablar de predominios de un factor sobre otro, o predominios de un tipo de capacidad sobre otra, o de un proceso sobre otro. Entonces, cuando estamos pensando en la coordinación, la capacidad de coordinar, la capacidad de dominar, de dominarme a mí mismo, de poder dominar y poder precisamente controlar mis acciones motrices, lo que vamos a pensar es que allí lo que predominan son las capacidades coordinativas. ¿Y cuáles son las capacidades coordinativas? ¿Es una o son muchas? Son muchas. Son muchas. Muchas. Bien, ¿tienen en claro las diferencias entre las distintas capacidades coordinativas? Por ejemplo, el ajuste, el acople, la ritmización, la reacción. ¿Pudieron discriminarlas cuando las analizaron? Sí. Bien, o sea que sobre eso no hay dudas. Y cuando, por ejemplo, si yo les digo, ¿no? ¿Cuál es la capacidad que más incide en alguien que se dedica, por ejemplo, a la maratón? ¿Cuál es la capacidad en general? ¿Cuál es la capacidad que más incide? Condicional. El correr. Condicional. Camila, ojo que el correr no es una capacidad. Ahí alguien dijo, Tomás, ¿qué dijiste que no te escuché? Condicional. Bien, Capacidades empezó bien. condicionales. Tomás empezó bien.
Dijo, las que más incide es las capacidades condicionales. Y dentro de las capacidades condicionales, ¿cuál sería la que, de todas, la que más demandada está? La resistencia. La resistencia aeróbica, ¿sí? Pero fíjense lo que yo acabo de decir, la que más demandada está, porque no quiere decir que un maratonista no esté corriendo, es decir, que están implicadas todas sus capacidades coordinativas. Y no quiere decir que un maratonista no necesite flexibilidad. Es más, si sus músculos no fuesen lo suficientemente flexibles, se agarrotaría, tendría algún calambre, o tendría un tipo de contracción que no le permitiría a su músculo contraerse y relajarse, y es muy probable que terminase con un calambre, o con un desgarro, o con alguna lesión muscular. O que no tiene velocidad, sobre todo ahora que están empezando a correr la maratón por debajo de las 2 horas, ¿no? Entonces, ya casi uno empieza a dudar si eso es en realidad una prueba de resistencia aeróbica. Entonces, fíjense cómo hablamos de predominios. Entonces, si eso está claro, yo quiero compartirlo para que lo veamos y quedarnos tranquilos de que esto está claro. Para mí es muy importante que ustedes miren las diapositivas, ¿sí? Que las miren, ¿no? Esto no acá, ahí está. Miren las diapositivas y que esto es lo que acabamos de decir recién, ¿no? Cuando pensamos en las capacidades prácticas, porque acuérdense que también tenemos las intelectuales y las sociales, estamos pensando en 2 tipos de capacidades. Y que no es que si hay capacidad condicional no hay capacidad coordinativa o viceversa, no, siempre están todas presentes. Pero cuando yo estoy pensando, por ejemplo, en por qué alguien puede o no flexionar su brazo, o puede o no hacer o representar determinada, o ejecutar o imitar determinada técnica, por ejemplo, algo que nosotros hacemos habitualmente, ¿no? Estamos trabajando con personas mayores y les decimos que eleven los brazos, ¿sí? Y de pronto una persona mayor hace esto. Y uno le dice, a ver, más arriba, María, trata de tocar el techo con la mano. Y hace esto. Y no llega a extender el brazo. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es el problema de María ahí? ¿Es un problema condicional? ¿No tiene movilidad? ¿No tiene flexibilidad? ¿O María no logra mandarle la orden a su brazo para que su brazo se estire? Porque no tiene la representación de lo que es tener el brazo estirado. Bien, ahí yo me puedo acercar, le digo, María, a ver, un poco más arriba, a ver, ¿podés extender más el codo? Y poco a poco María se va dando cuenta y lo logra extender. Entonces yo digo, bien, ahí el problema no era condicional. El problema es que María no llegaba a representarse, que ese que tenía acá flexionado era que no lograba mandarle a su brazo, producto de que no había una capacidad coordinativa ni de acople, ni de todas las capacidades, o sea, fundamentalmente de ajuste. Lo que le estaba faltando ahí a María era ajuste. No había una capacidad de ajuste que le permitiese hacer coincidir lo que tenía, la orden que tenía que mandar, con la orden que ella se estaba representando. Entonces, si bien esto es lo que uno tiene que empezar a entender, que nosotros vamos a trabajar siempre, o que una acción motriz implica todas las capacidades, pero que en algún momento va a estar más determinado o más exigido el sistema nervioso, y que en otros momentos va a estar más exigido lo metabólico, lo energético, lo orgánico funcional, es decir, cómo van funcionando nuestros órganos. Por eso hablamos fundamentalmente de procesos más de carácter fisiológico, ¿no? Cuando pensamos en lo condicional. Bien, y entonces ahí ya las tienen. Esperen que acá no encuentro la flechita, ahí está. Estas son las 7 capacidades coordinativas. Recién la que no me salía quería decir diferenciación o ajuste y no me salía. Acá tienen las 7 capacidades coordinativas. Es importante que las puedan diferenciar. Y cuáles son las 4 capacidades condicionales. Fíjense cómo, este es un ejercicio que tienen para hacer ahí cuando miran la diapositiva, es decir, poder pensar cuál es el acento, cuál es la capacidad que más está exigida en ese deporte, ¿no? Por ejemplo, si uno lo ve a Lauro lanzando la bala, o si uno ve a los fondistas, o si uno ve a esta gimnasta, ¿no? ¿Cuál sería la capacidad
condicional que predomina en cada uno de estos deportes. Lo que nadie puede decir que Usain Bolt, que es el atleta más veloz del mundo, no haya tenido, no sé ahora, no lo vimos corriendo últimamente Usain, pero no haya tenido mientras que estaba corriendo también, además de mucha velocidad, fundamentalmente potencia, es decir, velocidad en fuerza en velocidad, la combinación de ambas, mucha fuerza, mucha flexibilidad y también mucha resistencia. Bien, y quedándome tranquila de que tienen en claro todas las capacidades, ¿sí? ¿Qué es la ritmización? ¿Qué es la ritmización? Todas las La acciones... gimnasia artística. Sí, ojo, una cosa es la gimnasia rítmica o el ritmo que se puede usar en la gimnasia, pero cuando pensamos en la ritmización como capacidad coordinativa, lo que estamos pensando es que todas las acciones motrices tienen un tiempo. ¿Qué quiere decir un tiempo? Yo no puedo hacer una entrada en bandeja, venir complicando la pelota de básquet y hacer ¡pa! ¡pa! Y cuando se me ocurre, elevo la rodilla y lanzo. No, porque si hago la entrada en bandeja con ese ritmo, me sacaron la pelota 6 veces. ¿Sí? Y además, si yo después de que di el primer paso, ¿sí? Doy el segundo, ya no tengo potencia para elevarme y hacer el lanzamiento con el salto. Entonces, la ritmización es eso. La capacidad que tiene mi sistema nervioso de ejecutar acciones en una determinada unidad de tiempo. Y que es central, porque a veces cuando uno ve que alguien hace mal una técnica y lo mira y dice, ¿qué es lo que le está fallando? ¿Por qué lo hace mal? ¿Por qué lo hace mal? Porque lo que le está faltando es que hacer la ejecución en el tiempo que esa ejecución tiene que ser hecha. A veces porque la hace demasiado rápido y entonces no le alcanza a poner el ajuste o la diferenciación que tiene que tener, o a veces porque la hace demasiado lenta, ¿no? Esto se ve en todas las acciones motrices, sobre todo las acciones que tienen que ver con, o las habilidades que vamos a ver ahora, que tienen que ver con las habilidades específicas de los deportes. Es decir, cuando las habilidades tienen un ajuste técnico, parte de ese ajuste técnico tiene que ver con el ritmo en el cual esa acción tiene que ser hecha. A eso hablamos o lo llamamos ritmización. En algún momento, cuando yo me formé, hace 40 años atrás, no hablábamos de ritmización, hablábamos de ritmo. Y el ritmo en sí mismo era considerado como una capacidad. Hoy en día no hablamos de ritmo, hablamos de ritmización, porque en realidad el ritmo es parte de todo el conjunto de capacidades que hace a la coordinación. Antes hablábamos simplemente, cuando yo me formé, hablábamos simplemente de la coordinación. Y hablábamos de la coordinación dinámica general, cuando pensábamos al cuerpo como un todo, o hablábamos de la coordinación visomotora cuando pensábamos en el uso de las extremidades, manos o pies, ¿no? Hoy en día sabemos que no podemos hablar de la coordinación, pero cuando yo veo que alguien está coordinando mal y que esa acción motriz no le sale, lo que tengo que empezar a mirar, me tengo que poner 7 anteojos distintos. Y primero tengo que mirar y decir, a ver, ¿qué le está fallando? ¿El ajuste o la diferenciación? No, está bárbaro, lo está haciendo re bien. ¿Qué le está faltando? ¿El acople? ¿El momento en el cual tiene que unir esa secuencia de movimiento? No, eso está bien. ¿Qué le está faltando? ¿La orientación espacio-temporal? ¿Está desorientado? ¿No se está ubicando bien? No, eso está bien. ¿Qué le está faltando? ¿El equilibrio? Cuando tiene que saltar en el aire, pierde el equilibrio. Cuando cae, pierde el equilibrio, entonces no puede seguir. Bien, entonces, fíjense que la ritmización, ¿qué le está faltando? Entonces, hoy en día, cuando hablamos de la coordinación, muchos siguen hablando de la coordinación de manera genérica, pero nosotros, esto ya no es tan nuevo, esto que yo les estoy diciendo es las capacidades coordinativas, ya desde la década del 90 del siglo pasado venimos hablando de capacidades coordinativas. Entonces, ¿qué son las capacidades coordinativas? Las que nos permiten analizar de qué manera el sistema nervioso le manda una orden al músculo. Cuando le manda la orden, le manda estas 7 informaciones.
Le manda ritmo, le manda ajuste, le manda orientación, le manda equilibración, le manda acople, le manda transformación, y le manda reacción, me faltaba la reacción, le manda estas 7 capacidades coordinativas. ¿Se entendió entonces lo de la ritmización? Bien, y entonces para terminar con este tema, vamos a pasar muy rápidamente a el otro tema que me preocupa mucho, que es cómo entendieron esto. ¿Cómo entendieron la clasificación de las habilidades motrices? ¿Hay alguna duda sobre la clasificación o está todo bien? Acuérdense que si escriben en el chat no los veo. ¿Alguna duda sobre las habilidades? ¿Queda claro que esto es, el enfoque que tenemos es un enfoque o un criterio evolutivo? Fíjense que las primeras que aprendemos son las habilidades motrices generales. Sobre las habilidades motrices generales que forman parte de la motricidad básica, esas se aprenden hasta aproximadamente los 5 o 6 años, ¿sí? Es decir, que desde que nacemos hasta los 5 o 6 años tendríamos que haber aprendido todas las habilidades motrices generales. A partir de los 6 años, gracias a la mielinización, nos vamos a dar cuenta que los niños pueden empezar a combinar las habilidades. Y a esas las vamos a llamar habilidades combinadas, cadenas o motricidad de transición. Y que una vez que los niños son capaces de combinar o de acoplar, van a poder empezar a aprender las habilidades motrices específicas o técnicas de los deportes. Sobre esto, ¿alguna duda? Nadie, a ver, aparece algo, no, profe. ninguna duda. Perfecto. Entonces, si no hay ninguna duda sobre eso, volvemos y preguntamos. A partir de esto, lo que hicimos y que ustedes tienen y que tienen que tener en claro, esperen, ahí está, no encuentro, no me muestra la flecha, es cómo se clasifican las habilidades motrices generales y cómo se van clasificando cada una de ellas. Porque además de estas 3 grandes familias, generales, combinadas y específicas, dentro de cada una de estas clases de habilidades hay otras subclases. Entender, fíjense que estamos hablando de habilidades de locomoción y no locomoción, que son las primeras que se aprenden, y estamos hablando de habilidades manipulativas. Si bien la aprensión es una de las primeras conductas voluntarias, la realidad es que en el campo de los aprendizajes motrices, de las habilidades motrices, no son las primeras que se aprenden. Las primeras que se aprenden son las habilidades que implican el cuerpo como un todo, y que progresivamente, a partir de que soy capaz de dominar mi propio cuerpo, voy aprendiendo a dominar mis extremidades y a poder aprender las habilidades manipulativas. Tengan en cuenta que cuando hablamos de habilidades manipulativas, hablamos tanto de ojo-mano como de ojo-pie. Y es importante que lean, si tienen alguna duda de los términos que usamos para clasificar las habilidades, que por favor consulten si hay alguno de esos términos que no entienden, porque es la primera vez que los leen. Tengan en claro que esta primera unidad es una unidad de bases conceptuales. Estamos tratando de compartir con ustedes los conceptos que vamos a usar para toda la materia. ¿De esta clasificación alguna duda? Venimos bárbaro, bárbaro, quiere decir que está todo re claro, qué suerte. Bueno, vamos entonces a la segunda clasificación. Dejo de compartir porque si no, no los veo, así que si no dejo de compartir, no me doy cuenta si tienen alguna duda. Si vamos a la siguiente clasificación, fíjense, acá las pasamos, son todas fotos de las distintas habilidades. Bien, fíjense que acá hablamos de habilidades combinadas, cadenas motrices, son muy importantes. Para mí, esto lo vamos a decir ahora y lo vamos a decir cuando veamos el periodo de 6 a 8 años. Es muy importante que antes de enseñar las técnicas de los deportes, podamos garantizarnos como entrenadores, como instructores, como aquellos que estamos queriendo enseñarles habilidades específicas de los deportes a los niños, que los niños sean capaces de unir, es decir, combinar es unir, sin detenerse, poder hacer una acción motriz, una continuación de la otra,
y que pueden hacer empezar primero por cadenas simples, que son las que tienen que ver con el correr, cadenas compuestas, que implican más de 2 habilidades, y en general las que tienen que ver con lo manipulativo, y las complejas, que son la antesala de los deportes sociomotores. Es decir, son aquellas que voy a tener que hacer con la presencia de un oponente. De estas dudas, me asusta, No, que no haya preguntas, me asusta. ¿Alguna pregunta, Gonzalo? ¿No? No, de mi lado no, profe. Buenísimo. Bien, y las últimas son estas, ¿no? Que a ustedes seguramente son las que más les gustan. Estas, miren qué hermosas fotos. Y estas, ¿no? Bien, y acá hay un concepto muy importante porque este es el que nos relaciona con otro de los temas para terminar, sí, con estas bases conceptuales, que es el del procesamiento de la información. ¿Cómo le fue con ese, antes de meternos en las habilidades abiertas y cerradas, o las habilidades de los deportes psicomotores y deportes sociomotores? Dejo de compartir y pregunto. ¿Están viendo alguno de estos conceptos en fundamentos de la enseñanza de los deportes? ¿Sí? ¿Quiénes están cursando? ¿Todos están cursando fundamentos de la enseñanza de los deportes o ya la cursaron? Si No, pueden, ya no levanten. la cursé, profe. ¿Ya la Estoy cursaron? cursando. ¿La estás cursando? Bien. ¿Y están hablando de deportes? Gonzalo, ¿vos la estás cursando? Bien. Y hablaron, o ya hicieron mención de los deportes psicomotores y sociomotores. ¿Hicieron esa diferenciación? ¿O todavía no? Sí, justo es lo que se viene trabajando en la última clase. Perfecto, perfecto. O sea que están siguiendo el enfoque de Parlevás de la praxeología motriz y están pudiendo diferenciar deportes psicomotores y deportes socio. ¿Qué sería un deporte psicomotor? ¿Psicomotriz, profe? Sí, psicomotriz sería el femenino, psicomotor, como es deporte, es masculino, entonces habría que decir deporte psicomotor. ¿Sí? ¿Un deporte individual, profe? Un deporte individual puede ser un deporte psicomotor, pero el tenis es un deporte individual y no es psicomotor. ¿Por qué? ¡Chachán! Porque participan los dos. Porque participan los dos. Camila, está bien tu concepto, pero le falta algo a esa participación de los dos. Porque cuando yo corro 100 metros, o Usain Bolt, cuando yo corría, ahora no corro más 100 metros, cuando yo corría 100 metros también participaba con otros. Sin embargo, hacía un deporte psicomotriz, porque el atletismo, las carreras de velocidad del atletismo, las carreras en general, son psicomotrices. Entonces, ¿qué tiene que...? ¿Cómo? ¿El esgrima? ¿El esgrima qué es, Sabrina? ¿Psico o socio? Profe, ¿puede ser porque Oh. hay contacto mediante la Socio. pelota en el tenis? Contacto. ¿Cómo lo llamamos a eso en lugar de contacto? ¿Cuál es el parámetro que usa Parlevás? Que es ¿Puede ser fundamental. también que no tenga un entorno estable? Puede ser que no tenga un entorno estable, eso tendría que ver con el primer elemento del procesamiento de la información. Porque se sociabiliza. Sociomotriz, ¿Qué sería sociomotriz, Raquel? cooperación, ¿Cómo, Raquel? Puede ser interacción de cooperación, Raquel dijo de cooperación. ¿Y Karen qué agregó? de interacción motriz. Aleluya, apareció el término. Ese es el término, Karen. Ese es el término clave. Clave. Así que cuando vayan ¿con quién cursan Fundamentos de la Enseñanza de los Deportes? ¿Con Demian o con Claudio? Profe, yo no estoy cursando, pero lo encontré en la fotocopia de desarrollo motor que usted nos dio. Gracias. Gracias por leer. Gracias por leer. Bien, el concepto central para poder diferenciar los deportes es que exista o no existe interacción motriz. ¿Qué es interacción motriz? Es cuando el accionar de uno de los deportistas incide de manera directa sobre la acción del otro. Entonces vamos a pensarlo porque esto es central para poder entender tanto la clasificación de las habilidades
como para poder entender el procesamiento de la información, ¿sí? Decimos que hay interacción motriz cuando lo que yo hago o lo que yo pueda hacer va a modificar lo que el otro que está compitiendo contra mí, e inclusive mis compañeros, van a tener que modificar lo que tenían pensado hacer en función de lo que yo haga, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo concreto. Federer y Nadal. ¿Cuántos compiten de cada lado de la red? 1. 1. Lo primero que yo que tengo una mirada tradicional del deporte, lo primero que diría es que es un deporte ¿de qué tipo? Individual. Individual. Muy bien, Bautista, individual. Sin embargo, no me sirve esa clasificación, porque el tenis es un deporte individual y el atletismo también es un deporte individual y la natación también es un deporte individual. Pero la dificultad que tiene el tenis no la tiene ni el atletismo ni la natación en cuanto a procesamiento de la información y en cuanto a capacidad de resolver problemas. ¿Por qué? Porque Michael Phelps, no me acuerdo el último, de Phelps me acuerdo del último, Ledecky, de las que más me acuerdo de las nadadoras de los últimos Juegos Olímpicos fue de Ledecky, que ganó un montón de medallas y carreras. Lo que Ledecky, la nadadora, hacía cuando se tiraba al agua, no dependía absolutamente de nadie más que ella. ¿Por qué? Porque ella se tiraba a la pileta y tenía que llegar al otro lado y volver la cantidad de veces, porque además es una de las nadadoras que hace distancias largas, en la menor cantidad de tiempo posible, lo más rápido posible. No importaba si la que fuera al lado de ella fuera más rápido o más lento, porque ella corría contra sí misma, como todos los nadadores. ¿Sí? Por supuesto que si corriendo contra sí mismo le puede ganar al otro, mejor. Pero lo que hace depende, no hay interacción motriz. No solamente porque cada uno nade por su andarivel, sino porque ella no puede hacer nada para que la otra nade más lento, ni ella puede hacer nada para nadar más rápido si la otra le va ganando. Ella siempre va a tratar, a lo sumo va a regular un poco más, un poco menos, pero siempre va a tratar de nadar a la máxima velocidad que pueda. Entonces, eso es un deporte psicomotor. ¿Sí? Lo mismo pasa en el atletismo, y en el atletismo no solamente cuando corren. Cuando un lanzador se mete en el disco, en la jaula, en el disco no, en la jaula para lanzar, ¿sí? Vaya a ser, jabalina no es en la corredera, pero vaya a ser cualquier lanzamiento de disco, de bala o de martillo, la distancia a la cual él pueda lanzar su implemento no depende ni de lo que hizo el anterior ni de lo que va a ser el que viene. Por eso no hay interacción motriz. Él va a tratar de lanzar siempre, sea el implemento que sea, lo más lejos que pueda. Y a lo sumo, si va mejor o va peor, siempre depende de él, que es el gran costo, les digo, como deportista de deporte psicomotor, el peso psicológico que tiene sobre los deportistas que nos hemos dedicado al deporte psicomotor, tener que hacerse responsable pura y exclusivamente de lo que uno hace, ¿no? Uno no le puede echar la culpa a nadie cuando es un deportista psicomotor. En cambio, el deporte sociomotor es un deporte donde lo que hace uno depende de lo que hace el otro. Siempre. Y no importa si de este lado haya uno o dos, si pensamos en el tenis doble, o si de este lado haya 7 y 7, como es en el handball, ni que haya 5 y 5, como es en el básquetbol, ni que sea con invasión de cancha, como es en el básquetbol, o sea con cancha dividida, como es en el voleibol, donde hay 6 de cada lado. Pero estos 6 que están acá, están todo el tiempo moviéndose en función de lo que hacen estos 6 que están acá. Y no solamente de estos 6 que están acá, también si este es uno de los jugadores, también lo que va a hacer este va a depender de lo que hagan los otros 5, porque la responsabilidad de cuidar esa cancha va a ser de todos. Entonces, cuando la acción durante un juego depende de la acción de los otros,
decimos, o sea que lo que yo vaya a hacer va a estar supeditado a lo que hagan los otros, decimos que lo que hay entre nosotros es una interacción motriz. Cuando hay interacción motriz, no importa cuántos compitan entre sí. Hablamos de deportes sociomotores. ¿Mm? ¿Socio por qué? Porque lo que yo hago depende del otro, socio. ¿Mm? En cambio, psico, ¿por qué es un deporte psicomotor? Porque lo que yo hago depende exclusivamente de quién. De mí. Sí. ¿Mm? Bien. ¿Se entiende esta diferencia entre psico y socio? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, además de esa diferencia, lo otro que tenemos que tener en cuenta es el procesamiento de la información. ¿Cómo le fue con el procesamiento de la información? ¿Cuáles son los momentos de procesamiento de la información? Ejecución. Empezaste por el último, Camila, y los otros que están adelante... de uno ya- Bueno. Camila, no, pero ya trajiste uno, Camila. Percepción. Camila ya trajo uno. Completemos el esquema de Camila. La percepción. Bien, ¿ese cuál es? ¿El primero o por dónde estaría ese, Diego? Eso creo que en el segundo, digamos. ¿El segundo? A ver, ayudemos a Diego y a Camila. Recepción, profe. Percepción, sí, Sebastián. ¿Y ese dónde va? Es el mismo que dijo Diego. ¿Y dónde va ese? Recepción, dije yo, profe. Ah, recepción. Bueno, la recepción en realidad es parte de qué proceso. De la percepción, ¿no? Central. ¿Del Captar central estímulos. o de cuál? No. Uy, Es el mejor que no primero, ¿no? pregunte, ¿eh? Porque me No, dice... dentro del proceso de entrada está la recepción a través de mecanismos sensoriales, se recibe la información externa, esa información es procesada, luego hay un momento de toma de decisión en base a esa información y la ejecución posterior. ¿Y después qué se hace con esa ejecución? Hasta ahí estamos bárbaros, Leonardo. Leonardo completó, ¿sí? Leonardo completó lo que faltaba en el medio. Habían hablado de percepción, habían hablado de ejecución y no sabíamos dónde meter la recepción. Leonardo ubicó a la recepción como parte de la percepción y además en el medio unió la percepción y la ejecución con un momento central que es la toma de decisiones. Y entonces, para que completemos el esquema que nos planteó Leonardo, ¿cuál sería el último momento que nos está faltando? Son 4 momentos, o 4 procesos. Retroalimentación, profe. La Sí, Sebastián, retroalimentación. la retroalimentación. Entonces, para los que no lo vieron, se los voy a presentar. ¿Dónde lo tengo? Déjenme buscarlo. No, acá. Bien. Ah, porque tenía abierto acá, voy a abrirlo acá. Porque me abrió otro... A ver si puedo abrirlo desde acá. Acá está. Procesamiento de la información. Se los voy a presentar. Este es el esquema clave y ahora por eso quería presentarlo para ir a la clasificación de las habilidades. ¿Sí? Y con esto vamos a cerrar este primer momento de la clase. Fíjense que este es el enfoque que nosotros vamos a usar a lo largo de todo el desarrollo motor, por lo menos hasta que lleguemos a la iniciación deportiva, y que en realidad siempre vamos a estar pensando que alguien, para poder moverse, lo que está haciendo en todo momento es procesando información, ¿sí? Cuando nosotros dijimos que la motricidad era el conjunto de procesos y funciones, a lo que nos estábamos refiriendo era esto. El conjunto de procesos y funciones que hace posible la acción motriz son estos 4 momentos. Entonces, para mí es muy importante No se ve. ¿Cómo? ¿No se ve? No se ve. Ay, gracias. Yo por lo menos. No sé. Gracias por avisarme, Laurina, Raquel, perdón, ¿eh? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí, profe. Ay, gracias, gracias. Gracias, por favor, ¿eh? Muy bien, Raquel, por avisarme. Bien, entonces, estos 4 momentos son centrales. Fíjense cómo arriba está simplificado, habla de mecanismos. A mí no me gusta hablar de mecanismos porque es ese es el modelo original de Martiniuk, que fue el primero que lo pudo graficar. A mí el enfoque de procesamiento de la información que vamos a usar es el que está abajo, el que está con letras en rojo. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar de estos 4 momentos y es muy importante que los tengan en cuenta. Vamos a hablar de un primer momento que es la percepción,
Fíjense que ahí está todo lo que dijo recién Leonardo, ¿no? Alguien, y que también dijo, no sé si fue, qué compañero fue, si fue Diego o quién, habló de la recepción. En realidad, la recepción es el primer momento de la percepción. Recibo, organizo, interpreto la información para darme cuenta dónde estoy. A todos esos subprocesos los voy a llamar percepción. Hay un segundo momento donde lo que yo hago es evaluar lo que está pasando a mi alrededor y tomando conciencia de cuál es la situación que tengo que resolver. Esa posibilidad de resolución me va a llevar a tener que elegir qué hacer. A ese momento lo voy a llamar decisión o toma de decisiones. Y al tercer momento, que es el primero que nombró Camila, es el de la ejecución, que es el momento en el cual mi cerebro le va a mandar la orden a los distintos músculos de mi cuerpo para que yo ejecute aquello que elegí. ¿Qué es lo que no se, o sea, todo esto, bueno, y con lo que la ejecución, yo lo que voy a hacer es quedarme con dos informaciones. Una información que es sobre cómo hice esa acción motriz y otra información que es qué resultado obtuve. Entonces, de la ejecución, yo me voy a tratar de rescatar dos informaciones muy importantes. Cómo lo hice y qué resultado tuve. Y esa información la voy a rescatar, por eso se llama retroalimentación, feedback. ¿Para qué? Para que esa información la vuelva a almacenar en mi memoria, la percibo nuevamente, la almaceno en mi memoria para que me sirva como información y como posible insumo para nuevas ejecuciones. Entonces, lo que es muy importante de tener en cuenta es que estos 4 procesos no se ven. ¿Qué es lo que se ve? Acá faltaría una flecha, que es la que está acá. Acá faltaría una flecha, que es la que sale de mí, la que se ve, que es la habilidad. Ustedes lo que van a ver desde afuera... ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo digo? El movimiento es lo que se ve. Claro, lo que se ve es el movimiento. ¿Y cuáles son los movimientos? Las habilidades. Acá podrías ver a un nene saltando, ¿sí? Podrías ver a una nena en una clase de básquetbol aprendiendo una entrada en bandeja, o acá lo que podrías ver es a Messi el otro día tratando de esquivar la patada que le produjo la lesión en la rodilla. Entonces, vos lo que ves es algo externo que es la habilidad motriz. Lo que vos no ves es ni al nene que está aprendiendo a correr, ni a la nena que está aprendiendo básquet, ni a Messi que estaba jugando y tratando de esquivar todas las patadas las piernas que se le cruzaban camino al arco. Entonces, es muy importante que ustedes recuerden, primero entiendan, y luego recuerden estos 4 momentos que son, cuando uno piensa en la motricidad, lo que está pensando es en esto. Cuando hablamos de motricidad, estamos pensando en alguien que no solamente se mueve, sino en alguien que percibe, que decide, que ejecuta y que se retroalimenta. ¿Queda claro esto? Que en realidad el procesamiento de la información es explicar cuál es ese conjunto de procesos y funciones que no veo y que hacen posible el movimiento, que son las habilidades o aquello que yo sí veo. ¿Eso se entiende? Sí, quedó bien. Perfecto. Entonces, si eso se entiende, vamos a dejar de compartir y vamos a decir, ¿por qué expliqué esto antes de analizar las habilidades motrices y los deportes psico- y sociomotores? ¿Qué les parece? ¿Qué se imaginan? ¿Por Porque qué? es lo fundamental. ¿Y por qué, Camila, es lo fundamental? ¿Qué les parece? Porque sin esas 4 cosas no podría el chico hacer las habilidades. Sí, sin esos procesos no podría hacer las habilidades, pero también porque ese proceso, Camila, es el otro componente que me permite diferenciar no solamente lo psico y lo sociomotor, sino lo que se llaman habilidades motrices específicas abiertas y habilidades motrices específicas cerradas. Es decir, los dos parámetros para poder clasificar lo que pasa en los deportes son si hay o no hay interacción motriz y qué cantidad de información se procesa cuando yo estoy haciendo o llevando adelante ese deporte. Esos son los dos parámetros, es decir, son los dos criterios, los dos aspectos que yo tengo que tener en cuenta para poder
poder clasificar, poder entender la dificultad que puede tener no solamente la participación en un deporte, sino lo que más nos va a interesar a nosotros, la dificultad de aprendizaje de ese deporte y el momento del desarrollo motor en el que esos deportes y esas habilidades se pueden aprender. Y entonces ahora sí, esto es lo último y nos vamos al recreo, y cuando volvemos después de este repaso vamos a ir a los factores. Ahora se está viendo, ¿no es cierto? No, todavía no. Ah, ahí sí. Ahora Ahí sí. Ahora ¿lo sí. ven? Bueno, esperen, ahí está. Entonces, fíjense que acá vamos a hablar de habilidades motrices específicas cerradas. ¿Mm? ¿Cuáles son las habilidades motrices específicas cerradas? Las que en general se realizan en deportes psicomotores. ¿Y por qué en deportes psicomotores? Porque el entorno, es decir, el medio en el que lo hago, es un medio estable. En esa corredera de salto, esa atleta no puede esperar que se le cruce absolutamente nadie. Está ella sola, la tabla no se la corren, la arena no se la corren, ¿sí? Es decir, que está todo estable, nada de no hay ninguna información que ella, más que tener en claro dónde está la tabla para poder picar y no hacer nulo, tiene que tener en cuenta. Lo mismo esta gimnasta tiene tan automatizado, ¿dónde está? Seguramente eso debe ser, no se ve dónde está, pero debe ser un salto al caballete o una viga de equilibrio. No importa, sea cualquiera de las pruebas que esté haciendo, de las disciplinas que esté haciendo de la gimnasia, esa gimnasta hasta casi podría ejecutar con los ojos cerrados, porque tiene tan automatizado su secuencia de acciones motrices, de técnicas, ¿no? Las tiene tan acopladas, tiene tan automatizado, que en realidad no hay ninguna información que ella tenga que procesar más que la de su propio cuerpo, la retroalimentación que la ejecución de una habilidad le va dando pie a la siguiente, ¿no? Esa secuencia de acciones que ella va haciendo. Y lo mismo con el nadador que está haciendo mariposa en la pileta. Entonces son deportes psicomotores, deportes de habilidades cerradas. Se dan en un entorno estable, no tienen interacción motriz, entonces la cantidad de información que tiene que procesar cualquiera de estos tres deportistas es mínima. ¿Por qué? Porque prácticamente nada incide de lo que pueda percibir, no tiene que tomar ninguna decisión, porque lo que él tiene que ejecutar ya lo tiene recontra automatizado. Y quizás la mayor dificultad de los deportes psicomotores, sobre todo de habilidades cerradas, está en la ejecución. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la forma que ejecute esa técnica es cómo le va a ir el resultado. Si yo voy acá, digo, esta deportista, la mayor dificultad de esta ejecución es llegar lo más lejos posible, esta gimnasta, la mayor dificultad es hacer esta técnica con la mayor precisión, diferenciación, ajuste y ritmización posible, además expresiva, porque también tiene un puntaje por lo expresivo, y lo mismo con este nadador, lo mismo con este nadador va a tratar de recorrer la distancia para la cual se haya lanzado al agua con la mayor velocidad posible. Entonces, toda la dificultad de estos tres deportes va a estar puesto en la ejecución. Y, por supuesto, en la retroalimentación que se hagan tanto de la forma en la que ejecutaron como del resultado que tuvieron de su prueba. En cambio, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en estos tres deportes? El entorno constantemente cambia. ¿Y quién te lo hace cambiar? El otro. El oponente, tal cual, Valentín. El oponente es el que te cambia el medio. Jugar contra o con, porque tenés compañeros y tenés un contrario inteligente, hace que vos en todo momento tengas que estar muy demandado en la percepción, muy demandado permanentemente, ¿qué está pasando conmigo, con mis compañeros? ¿Dónde está el contrario? ¿Dónde? Bien. O inclusive Federer, no hace falta que haya muchos del otro lado, con que haya un Djokovic, ¿sí? o con que haya un Nadal, o que haya un Murray del otro lado es suficiente, porque vos no sabés, vos pasaste la pelotita, pero tenés que estar atento a
cómo puso el pie, qué inclinación le dio la pelota, si le dio con efectos, dónde la va a mandar. Bien, millones de informaciones que tiene que estar percibiendo del otro y también de él, porque también tiene que estar pensando, de acuerdo al golpe que dé el oponente, cuál va a ser el golpe con el cual él va a responder. Ni que hablar de estos dos luchadores de MMA, y bueno, y por supuesto, con este jugador de handball, tanto del que va a hacer el lanzamiento y quiere hacer el gol, como del arquero que está tratando de oponerse. Entonces, fíjense que no por nada puse dos deportes, entre comillas, individuales, que uno podría pensar que son deportes justamente individuales, pero esa no es la clasificación. La clasificación son deportes sociomotores. Y ni que hablar del handball, o ahí podría haber puesto fotos de cualquier otro deporte psicomotor, sociomotor, o como habitualmente se lo suele llamar, son deportes sociomotores y como habitualmente se los suele llamar de conjunto. Pero fíjense que si yo dijese de conjunto, estas dos fotos de aquí abajo no las podría incluir. Entonces, como síntesis, ¿qué les pasa a estos deportistas? Y con esto terminamos. Estos deportistas tienen mucho para decidir, mucho para percibir, mucho para decidir, muchas posibilidades para ejecutar y mucha información para estar permanentemente retroalimentándose, porque de acuerdo a esa permanente retroalimentación serán las nuevas percepciones, decisiones o ejecuciones que sea capaz de realizar. Por eso, a los deportistas de estos deportes decimos que están haciendo deportes sociomotores o deportes de habilidades abiertas. Y lo más importante que vamos a ver, y con esto cerramos este primer momento, es que vamos a ver que los deportes psicomotores y las habilidades de esos deportes se pueden aprender en un determinado momento del desarrollo motor, y cómo las habilidades de los deportes sociomotores o abiertas se pueden aprender en otro momento. Sobre todo, más que las habilidades, el deporte, por la exigencia de interacción que tiene con otros. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas a la 1? ¿Dudas a las 2? ¿Dudas a las 3? 2 y 13 minutos. Tenemos 7 minutos para el recreo. Cuando volvamos del recreo, vayan pensando quién nos hace una pausa activa. 3 estudiantes, un ejercicio cada uno. ¿Sí? Todos prendemos la cámara. 3 estudiantes, primero uno, después el otro y después el otro, nos muestra un ejercicio y hacemos una pausa activa antes de empezar a hablar de los factores. ¿Estamos? 2 y 20 todos acá. ¿Listo? Perfecto.